Mefistofélicos. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un episodio de Mefistofélicos. He titulado esto arbitrariamente La misa es lo sagrado, la misa me recuerda. Pero obviamente Freddy le colocará el título que se nos antoje aquí. Nos sumergiremos en el fascinante mundo de la misa, ¿no? Como un concepto de ritual que ha sido sagrado, que es un pilar fundamental en la vida espiritual de millones de personas a lo largo de ya muchos siglos. La misa es un término que deriva del latín misa con doble S, que bien puede significar despido, envío, y tiene pues una resonancia muy grande en lo que es toda la liturgia, que ya posteriormente Dayan nos hablará un poco más de eso. Probablemente hablaremos de muchas curiosidades que no conocíamos, también de nuestras experiencias en los momentos que hemos compartido este ritual, de algunas anécdotas, de los temas que se celebran muy comúnmente, de las estructuras, de qué tipo de lecturas se dan allí, salmos, quizás oraciones, como que toda esta arquitectura de lo que es la misa. Sin duda, pues es un mosaico de historia, fe y cultura. Cada gesto, cada palabra tiene un profundo, digamos, significado con relación a quien haga ese ejercicio de oralidad. Porque aquí inicio, principalmente las misas me traen cierta paz siempre y cuando la persona que esté echando el verbo tenga la capacidad oral de dar una explicación, ¿no? Hay ya muchos sacerdotes que no se dedica a ese bello arte de la oralidad y de expresar un culto como tal. Y que bienvenidos una vez más por aquí a Dayan Danovi Justres, a Fray Polo, y nada, síganos en todas partes y bienvenidos a este espacio de Mefistofélicos. Casi que no, pero como no creen en los milagros. No, esta es una misa virtual. Bueno, Freddy. don Freddy. No, ¿Anda meditando en alguna misa que le haya recordado un espacio de silencio profundo? Es que acá estamos a la espera de todo lo que nos puede decir Dayan al respecto, porque es una ceremonia muy interesante. Puedo decir que hay algo muy curioso que he notado mucho en muchos compañeros, en muchos amigos de la juventud, del colegio, de la universidad. Es que cuando llegan a los 40, principalmente las mujeres, ¿no? Cuando llegan a los 40 tienen como, no sé si por problemas hormonales o alguna cosa o alguna vaina de eso, tienen dos opciones, o sea, bueno, tres. Entran a la cuestión de la vida fitness, cogen amor por los gatos o se vuelven muy religiosas, muy católicas. Entonces, conozco a una cantidad de señoras que eran de una vida muy disipada en la juventud, que ahora, después de los 40, eh, pucha, son más papistas que el Papa. Entonces, es algo muy curioso y caso contrario, los que fuimos muy religiosos, pues como que nos hemos apartado muy poquito. Eh, Orgullosamente tengo que decir que tengo en el número tengo bastante cantidad de misas en mi haber. Si hago de cuenta desde que vivía con mi tía desde de los 5 años más o menos hasta los 13 años que estuve en el colegio, que eso serían como unos casi 9 años consecutivos. Puedo decir que durante 9 años consecutivos fui a misa todos los días. Bueno, era mucho cuando me enfermaba, pero de toda esa cantidad de días, de los 365 días que tiene el año, yo creo que no asistía a 5 días a misa y el resto de los 360 los fui. Más los 11 años que tuve de acólito, eh, tengo sí, estuve 11 años de acólito. Bueno, de 11 o 6, como 6 años, ya no me acuerdo, ya se me olvidó. Pero digamos que tengo algo de experiencia al respecto, aunque obviamente nunca profundicé sobre toda la parte de teología y toda la parte seria como tal, sino que uno pues era un parroquiano más ahí en ese sentido. Entonces, para eso tenemos a Dayan, el que no sé hasta qué punto alcanzaría, porque es un seminarista truncado ahí por cuestiones del pecado y el mundo, hasta qué punto pudo explicar o nos puede explicar en qué consiste todo este rito, que curiosamente también ahorita con el bendito partido ese de la final de Colombia contra Argentina en la Copa América, había un video en YouTube muy gracioso donde algunos curas, principalmente un cura de no sé de dónde diablos,
no sé, hizo del rito de la misa como una pseudo Con el celebración. parlante. Exactamente, con el parlante, con ese estribillo insoportable que era como el tema oficial de la Copa América y la iglesia vestida de banderas y todo eso, y me da mucho risa, como para mí que soy ateo, eh, es católico, se me hace mucha falta de respeto con el rito como tal, y Sí, sí, pero es muy colombiano. era muy curioso ver a toda esa cantidad de creyentes, los nuevos creyentes ahí que aceptan todo, que estaban felices con eso y siendo muy rancio como cierto sacerdote que de vez en cuando sacamos por acá los trapitos, eso no es, esos están yendo en el camino de la apostasía y de la herejía tremendamente, pero no se dan cuenta de ellos. Pero no, el que sabe de esta cosa es Daya, entonces todo el micrófono para el señor incumplido. Compromiso. Vea, a Frei casi que recibe directamente del Vaticano es el título honoris causa con todos esos años de misa. Yo creo que tiene más misas que ni yo. No, pero me pasó algo parecido. Sumándole los 14 años, 15 vividos en Níquira, más en Pero Italia venga, era Dayan, ¿cuánto duró en el exterior? 3 años. ¿De cuántos eran? ¿Seis? ¿Y cómo? ¿Cuántos tenía que estar? ¿Seis? En el seminario se estudian 2 años de filosofía y 3 de teología. Pero ahora les sumaron un año más a raíz de ciertas particularidades, anomalías que han tenido los seminaristas, entonces les sumaron un año más como de pastoral y como para enviarlos por allá a una parroquia, Como a que porque se no es bueno mueven. Puta, toca porque no es bueno garantizarlo. tocar los niños, porque no es bueno tocar los niños módulo 1, porque no es bueno tocar Módulo. los niños módulo 2. Lo que faltó, lo que faltó. Sí. Oiga, ese tema también es interesante, por ejemplo, el tema de que se puede tocar en otro tema o por aquí de pronto por las ramas, el tema de que en la formación de los seminaristas hay una falencia y es que, por ejemplo, el tema de que ellos no deberían tener un padre espiritual, es decir, uno de ellos mismos con la misma formación para que tenga de pronto la guía en la parte mental. Que existe en realidad un profesional de la salud, llámese psicólogo o psicóloga, pero ponen a uno de ahí mismo cargando los mismos problemas que tiene, entonces lo que hace es perpetuar el daño. Ese, por ejemplo, es una crítica que en alguna vez incluso hasta la intenté nombrar en un texto recordando el aniversario de la muerte de Carrato. Ahora sí pasemos al tema de la misa. Aquí hemos hablado de brujería en otros episodios, si no La los han visto. misa bien Por puede favor, ser un aprovechen la acto de cuña, brujería. vayan, revísenlo. Hemos hablado de brujería, de objetos voladores no identificados. Eso dentro de poquito vamos a tener De la experiencias mucho muerte. más Es profundas de la muerte. otro gran hallazgo en la misa. Y el tema de la misa no es otra cosa que tiene que ver con algo parecido como una especie de magia. Lo que pasa es que hay un componente diferente que es el tema como de la fe que también contribuye con el tema de la magia. Lo que decía Edwin al principio, el tema de la misa en efecto significa hemos terminado, váyanse todos a casa. Ite misa est, se decía, yo creo que los que escucharon misa hasta los 70, 80, se alcanzan a acordar cuando se hacía en latín. Pero el tema de la misa es un ritual que es una versión, digamos, después de Cristo, de los ritos que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia, desde que se comenzaron a formar las civilizaciones y el fenómeno religioso comenzó a crearse dentro del cerebro de la especie humana. Es decir, esa religión que significa como esa conexión con algo superior, con algo divino. El rito no es otra cosa más que la manifestación precisamente de ese sentimiento, de ese sensus religioso que existe, que tiene la especie humana. Ahora, el tema de la misa pues aparece naturalmente después de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente 40, 50 años después de la muerte de Jesús. El tema del que él la haya instituido, la Eucaristía, la misa, está quien piensa que sí, quien piensa que no. Él solamente Oiga, hizo una cena. pero teóricamente hay mucho filosofito por ahí que la sitúa en la última cena, ¿no? Como el Sí, no, inicio. y los teólogos Sí, que tiene la Iglesia Católica, los más fuertes,
ultraderecha son los que sitúan la fundación de, bueno, la creación de la Eucaristía en la última cena. Más allá comienza a coger cuerpo, ¿no? Con el tema de la patrística, siglo IX después de Cristo, ya se le fue dando como forma al tema de este rito, que no es otra cosa más que una versión, digamos, posterior a lo que se hacía en la Pascua, antes de Cristo, lo que hizo Moisés, el tema de tomar un animal, el tema de sacrificarlo. Y el tema pues de ese sacrificio, como ustedes bien saben, Edwin y Freddy, y como saben muchos de los que nos están escuchando, los ritos de los sacrificios no es algo nuevo. Eso es algo que se viene haciendo desde mucho tiempo antes de Cristo. Lo hacían los vikingos, lo hicieron los Oiga, vikingos, y antes de eso los griegos también ya lo hacían. pónganle cuidado. Y ahora que hablamos del verbo, y eso es verbo en latín, el tema de la misa con lo que pronunciaba hace un rato de ite misa et, váyanse en el despido, creería que es muy curioso cómo la mayoría de rituales de ese tipo que adoran alguna entidad terminan con ese despido, ¿no? Los vikingos también hacían su ritual y se glorificaban al final como que prepárense para lo que viene. En Macedonia también, en Egipcio también, ¿sí? O sea, tienen un mismo punto de partida con ese punto final del despido, como si fuera un último empujón luego de toda la oralidad que las anteponía. Otra cosa que, por ejemplo, se puede referir del tema de la misa antes de llegar a nuestros días es que, digamos que la parte nueva que hicieron los padres de la iglesia, que fueron los que le dieron cuerpo a lo que conocemos hoy como Eucaristía, y que se renovó con el Concilio Vaticano II, que fue que el padre ya no daba la misa dándole las espaldas, sino que ahorita ya lo hace de frente, una de las novedades. El tema del ritual, pues le cambian, digamos, el animalito por la persona de Jesús. Ya no se sacrifica un cabrito o una vaca, sino que en el tema de la Eucaristía lo que hacen es tomar esa vieja tradición de celebración de la salida de los israelitas guiados por Moisés. Ya cambiaron el animal, sino que lo sustituyen por Jesucristo, que es el Redentor. Esto en clave naturalmente teológica y en clave naturalmente cristiano-católica. Eso fue lo que, digamos, lo que le cambiaron. Del resto del tema, si uno se pone a analizar la Eucaristía, es un rito que tiene cosas curiosas, cosas muy curiosas. El tema de que una hostia, un pedazo ¿sí? Como de pan sin levadura, que se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, por ejemplo. Que si uno se pone a compararlo eso con otros ritos, pues no es otra cosa que una especie como de superstición, si se quiere llamar así. Pero sí, pero yo creo que también es una especie de sacrificio, ¿no? Una amnesis, una memoria viva de lo que es este cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces no deja de ser también de cierta forma un sacrificio de una hostia, pero tiene ese símbolo, lo sacrifico, lo reparto, lo fundamento. ¿Qué nos dice Freddy? Y yo creo que soy como facho izquierdoso. No sé, a mí me gustan soy muy amigo del culto, del rito a la vieja usanza, como dicen los abuelitos. Por eso no simpatizo absolutamente con ninguno de esos grupos cristianos, evangélicos, protestantes, porque quierámoslo o no, pues los católicos, digamos que son los más antiguos en eso. Obviamente no creo en nada de lo que se expone ahí. El hecho de la transustanciación, el proceso de la transustanciación se me hace de las cosas más extrañas que tienen los católicos, porque es tan ridículo. Bueno, sí, sí, es ridículo. Pero, Freddy, eso es exactamente la transformación de ese tema del Es, pan, es que, el es que vino, todo eso, ese es concepto. es Es un exactamente porque uno muchas veces sacrificio. no es tanto el sacrificio, sino es que yo, como yo lo entiendo, ¿no? Es para mí cuando alguien se matricula de un rito como tal, a una religión como tal, bien, de la que sea, siempre cumple como con unas normas o una serie de ritos particulares que hacen que pertenezca a esa comunidad y se diferencie de las otras
de las otras religiones, digamos así, porque digamos que es como el vehículo o el mecanismo que va a utilizar la persona para poderse comunicar con la deidad correspondiente y para que la deidad se comunique con él. Porque una cosa es la oración común y corriente y otra cosa es la oración ya estructurada dentro de un rito, y yo siempre he sido muy amigo de los ritos porque los ritos tienen su significado, pues, valga la redundancia, tienen su significado, pero tienen también su relevancia, porque pues tras de ellos está todo un cuerpo filosófico, todo un cuerpo teológico, todo un cuerpo espiritual, histórico, cultural, que quiera uno o no lo quiera, pues le da su significado y le confiere su cierto grado de poder, digamos así, hablando en términos, no sé, culturales o más allá de lo cultural, de, digamos, de una supracultura o supraespíritu humano. Entonces, estos ritos que se conservan durante tantos años, creo que la antigüedad le da cierto peso para ciertas cosas. Entonces, creo que la oración que está inmersa dentro de ese tipo de ritos, dentro de ese tipo de lugares como son los templos, como diría mi abuela, tiene como más méritos que lo que uno hace por ahí como dicen muchos nuevos católicos o nuevos religiosos que dicen que yo no oro yo, que además yo no rezo, yo oro en mi interior, en mi casa y todo eso, no, son pasos mentales nada más, eso no está en relación directa con el culto como tal. Entonces, la misa es ese punto de comunicación íntima entre el creyente y su deidad correspondiente. En este caso, en el caso particular del católico, entre el creyente y la deidad que manejan ellos, que es Jesucristo. Los católicos, dentro de toda su idolatría enmascarada, su Dios principal es Jesucristo, y para mí la misa es un rito funerario, porque hace como ingresa y se está sacrificando algo, porque lo que se hace es rememorar casi la última cena, que es como el eje central de la celebración, y es el punto en donde creo, si Dayan me corrige acá, creo que el punto de mayor importancia, de mayor relevancia en el culto es cuando, o dentro del catolicismo como tal, es cuando se realiza la elevación, ¿se llama eso la elevación? Cuando sale el cura con la hostia y la levanta, así se llama, ¿no? Sí, Que en señor. ese momento ese pedacito de pan deja de ser pan y el vino ahí agua revuelto con agua deja de ser agua, y literalmente para el católico de verdad se convierte en lo que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo literalmente. O sea, aunque es como analógico, porque sigue siendo vino y sigue siendo pan, dentro del extraño mundo del catolicismo, eso sigue siendo o ya se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. De ahí ese celo tan arraigado, tan notorio que tienen estas, que tienen todos los católicos hacia tanto lo que es las hostias y lo que son el vino de consagrar, principalmente lo que es la Ajá. hostia. Oiga, Hay incluso curas que, sobre Aquino, hay curas, perdóname, Santo Tomás de Aquino habla de eso. No me acuerdo en qué vaina es, pero él habla de esas apariencias que es como pues, esos accidentes que permanecen en el pan y en el vino y que a través de esa sustancia hacen que se convierta nuevamente en el cuerpo y la sangre de es la Cristo, representación, porque yo no rememorando. le pregunté a una de las católicas baratas ahí, que si ellos creían, si ella estaba convencida de que la hostia como tal era el cuerpo de Cristo, porque obviamente eso no es. Ella me decía no, es que eso es como una representación, pero ahí está equivocada, porque eso no es una representación para los católicos, eso es. Por eso muchos curas, ¿sabes? En épocas de crisis y en época de guerra, y mucha gente muy comprometida con su religión da la vida por estas obleitas de sin sabor. Es tan relevante que se sacrifican por eso. Entonces, eso es un punto de comunicación muy intenso, una ceremonia muy intensa donde se está edificando o donde tiene representación el Dios, este Dios particular que es Jesucristo, y que a mi parecer pues tiene que tener toda la solemnidad, tiene que contar con todos los pasos necesarios, porque lo que se presenta ahí es un acto de magia. Eso uno le entiende la misa casi como un acto de magia. Uno se burla mucho de que dice que párense, levántense, arrodíllese, se siente de la mano, bla, 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 bla. Pero es que esos son los ritos,
Y eso es como cuando uno sigue los pasos hablando en términos informáticos, cuando uno sigue un código o un protocolo o un ¿qué? Algoritmo para realizar determinado ejercicio y que ese ejercicio surte efecto, más o menos para mí son lo mismo, esa es la misma organización que tiene eso. Entonces cuando uno ve a esos curas chéveres, como el del fin de semana con el parlante y los chinos ondeando la bandera y todo el mundo bailando y todo eso, yo creo que en ese punto muchos católicos y hasta muchos sacerdotes ya han perdido completamente todo ese acervo histórico, cultural, mitológico y hasta religioso que está atrás de este rito. Puede ser muy aburridor, porque una misa mal llevada es inmamable, es insufrible, principalmente por las charlas de los curas, porque el rito como tal es corto, pero una cosa, eso es insufrible y como lo que están buscando ahora es marketing y nuevos usuarios, entonces muchas veces como que sacrifican lo uno por lo otro y están dejando perder lo esencial. Por eso yo soy muy conservo, soy como casi pareciera seguidor de Benedicto XVI, fue y escuchándome hablar, menos mal no creo en eso, pero dentro del contexto ahí religioso y dentro de esa parte de cultural uno entiende, o yo entiendo, o sea, si yo entiendo como ateo y que no creyente y entiendo más o menos cómo es este funcionamiento y por qué la relevancia de ese culto, me resulta muy curioso cómo muchos de los que se dicen llamarse católicos verdaderos y todos eso permiten esa superficialidad dentro de ese rito y se acercan. Yo creo que es problema de marketing y necesidad de encontrar mucho más seguidores que están perdiendo adultos y entonces ahorita la misa católica, el rito católico se asemeja mucho al culto evangélico cristiano del evangelio de la prosperidad. Son chavos, se convirtieron ya en chavos cirqueros casi de poco valor. Siempre me acuerdo la última vez bueno, de las últimas veces que fui a misa, que pasé por frente de la iglesia, en el momento de la consagración, que se llama esta joda, colocaron la música del Señor de los Anillos, o sea, ya no era los cánticos de siempre, sino era la música de fondo, creo que era el tema de Elrond, si no está ahí, el tema de Rivendell. Y decía, esta vaina es muy graciosa porque obviamente es todo proceso cultural que va cambiando, pero se nota que en todo rito tiene su sentido, tiene su porqué y guarda, digamos, su poder espiritual, metafísico, como lo quieran llamar. Y cuando todos estos nuevos seguidores, incluyendo esos nuevos sacerdotes, tratan como de alterar esto, yo creo que están pervirtiendo un poco esa verdadera magia que estaba dentro del rito católico, dentro de la misa como tal. Con los de los cultos protestantes y lo otro, pues como son tan contemporáneos y casi uno sabe de dónde vienen, para dónde van, pues no le veo uno mucho interés, exceptuando el rito católico que, como decía Dayan, que nace como a los casi un siglo después de la muerte de este Señor Jesucristo, que quién sabe quién sería, pero son 2000 años de historia que tiene esto y eso para mí tiene su peso histórico y cultural. En efecto, lo que decía al principio y lo que decía Freddy, los ritos son la representación, eh, digamos, en escena o puestas en escena, donde el ser humano busca conectarse con esa deidad o con la divinidad con la que él crea. Y en efecto, de los ritos religiosos que han existido en la historia, uno de los más longevos, pues, es el rito católico. Llevado de que tenga unas partes bien precisas. Freddy nombraba el corazón de una misa, de una cristiana, que es la consagración, y dentro de la consagración, pues, está una partecita que se llama elevación. Entonces, es uno de los ritos más, digamos, estructurados que existe, hablando en términos teológicos. Yo he estado en ritos cristianos y evangélicos de pentecostales. Yo he estado y yo sé cómo son y en realidad son muy planos porque ellos solamente se dedican a la primera parte de lo que es una Eucaristía, es decir, leer un fragmento de algún evangelio más otras lecturas del Nuevo o del Antiguo Testamento y el pastor comienza la parte de lo que ellos denominan prédica, ¿sí? En el culto, como lo Yo doy llaman por, ellos. yo doy por sentado que usted asistió a esos ritos por intereses no religiosos, Es correcto. femeninos. Es correcto. El pecado y la carne lo ha perseguido. Es un Sí, interés sí. vital.
le di rienda suelta. En cambio, el rito, la misa o Eucaristía, que significa acción de gracias, tiene una estructura más compleja con una parte mágica, si se quiere tomar así. Pero que en realidad otra cosa que nombraba Freddy es muy cierto. Hablando del rito católico de la liturgia, ya metiéndole esa palabra, que son los signos, los símbolos y los elementos que se utilizan durante una misa, durante una Eucaristía. Eh, Creo yo que un alto porcentaje de católicos, lo que decía Freddy, no van a una misa y han ido a misa a sus 30, 40 años de vida y nunca han entendido lo que pasa allí en realidad. O sea, nunca lo han entendido y se ignoran muchos signos que tiene el tema de la Eucaristía. Por ejemplo, si de pronto sabrán por qué razón se inicia pidiendo perdón, después de la bendición, después de esto llegan las lecturas, que las lecturas en realidad es una Eucaristía, pero de la palabra. Esa parte se llama Eucaristía de la palabra, donde se alimenta es que, digamos, la parte del alma, para los que creen en el alma. Recordemos que el platonismo lo tomaron los padres de la iglesia, el dualismo cuerpo y alma, para darle cimiento a que el alma fuera inmortal, a esa dualidad. Entonces, esa parte, por ejemplo, no sé si ellos tienen presente que esa primera parte es una primera Eucaristía que se llama Eucaristía de la palabra, donde se alimenta. Se leen, curiosamente, no se leen las partes de la Biblia donde hay incesto y toda esa vaina y violencia y donde se opaca la mujer, eso no lo leen. El ordo, que es el delito que yo creo que Freddy lo tiene presente, el ordo, que es donde está lo que se debe leer en cada día y el color que debe utilizar el ornamento del sacerdote y toda esa vaina. Curiosamente, nunca se va a escuchar una misa donde lean una parte del Antiguo También hay un Testamento. juego de color Sí, de la vestimenta, pero ¿qué hay refleja cada colores, color? No me la sabía. creo que está es, el creo que blanco, señor. el blanco es después del nacimiento de, creo que la vestimenta está en relación con la vida de Cristo. Sí. Creo que la Navidad es roja Antes, o sea, antes de la o dorada, Navidad, o dorada. O cuando nace el chinito Jesús, ese día el cura se viste de dorado, me imagino, o blanco. No me blanco, acuerdo si. blanco, Bueno, y blanco, después durante todos esos días hasta el momento de la presentación del templo, que creo que eso se llama festividad, eso se llama la Adviento, la Epifanía. Epifanía, esa joda. En ese momento toda la vestimenta del cura es blanca, ¿no es cierto? Después de que le cortan el prepucio al chinito, lo condenan a muerte porque ya está el siguiente paso después de la circuncisión es la crucifixión. A ese periodo se le llama el que creo que va de color verde, si no estoy mal. Tiempo ordinario, Ese hasta es el la tiempo cuaresma, hasta hasta la cuaresma, hasta esa joda, hasta la cuaresma. En la cuaresma sigues morado, ¿no es cierto? morado. Ujú. Y después de que lo cuelgan en la cruz, pasa hasta diciembre, ese tiempo que es También tiempo ordinario, a tiempo ordinario. Y ese tiempo ordinario. color El verde. verde, Lo que pasa verde. es que hay otra cosa. El verde en el tiempo ordinario lo utilizan entre semana y el blanco, que es para las solemnidades, entonces lo utilizan de pronto un domingo, depende de la solemnidad que caiga. Solemnidad de la Virgen o solemnidad de los santos más importantes que son San Pedro, ¿Cómo se le llama Pablo, eso? La casulla, es que se le llama la casulla, la la casulla. que eso es carísimo, ¿no es cierto? Sí, es muy caro, es Sí, bastante caro. yo no sé por qué Facebook Está durante un tiempo me lanzaba publicidad, a mí cada rato mandándome publicidad sobre vestimenta sacerdotal. sacerdotales. Sí, sé que esa vaina es carísima, que muchas veces los seminaristas hacían bazares para solventar los gastos de la casulla de los seminaristas. No recuerdo haber asistido a ninguna Pero, ¿cuánto es en pro caro? de Dayan. Yo creo que por ahí unos 5 millones para arriba cada cosita de esas. Sí, creo, no estoy seguro. O sea, las casullas, es decir, las más económicas, es decir, de pocos bordados, porque eso es lo que le avalo el bordado, la técnica que se utiliza, y si se utilizan metales preciosos, porque también los hay. Ujú. Entonces comience usted a hablar de 2, 3 millones para arriba y así sucesivamente. Sí, eso es otra cosa que también es cara, pero aquí casi no lo utilizan, pero hay un curita por aquí que sí lo utiliza, que es la vestimenta talare, que es el traje negro, totalmente negro como el de Neo, el de Matrix. Con Ese también metales. es otro bastante caro.
O sea, ese, por ejemplo, todo eso son signos. Lo que decía Freddy, el tema de los colores, también, si la gente de pronto se percatará de eso. Siempre que se pone el cura un traje morado es porque está en preparación a algo importante. Antes de la natividad se pone morado porque se prepara para la natividad, que es Navidad, sea nacimiento. Adviento Y y la antes, Cuaresma. y durante la cuaresma porque se prepara para un tiempo fuerte que es el trido pascual, jueves, viernes y sábado santo, entonces se va a colocar morado. En temas que tienen que ver con dolor y compasión, es decir, esas escenas en que Cristo padeció, entonces ustedes saben que el color de Rojo. la pasión es el rojo, ¿Y qué entonces se sería? va a vestir Ramos, de rojo. también Viernes Santo, El Ramos, Viernes domingo de Santo, Ramos, el Viernes Santo, otra cosa curiosa, Pentecostés, el Viernes Santo sí saben que sueltan al diablo, ¿no? Eso me decía mi abuela, porque el Viernes Santo es el único día del año en que no se celebra Eucaristía. A mí me pasó un cacharro cuando era sacristán con el bendito. tema del Viernes Santo, porque como es el único día que no se hace, No, entonces son el 2 días. Jueves Santo, Son uno dos nomás, días. el viernes, El sábado, ¿cuál es dos? tampoco. El El sábado sábado tampoco. por la noche. Por eso, no, el sábado no se da. Ah, pero es en la medianoche. El de a las 7 usualmente no se hace tampoco ceremonia. Ah, pero la habitual a la misma hora. Ah, A no, sí, la les misma decía hora. la ordinaria, digamos así. Lo digo porque Ok, con no, mi tía abuela una vez me dijo, "Ah, hoy es sábado, hoy no hay misa". Uy, menos mal no hay misa. De todas formas, y De fue todas formas, pucha, me en no, toca ir más ese, tarde, no, porque esa así no tienen ceremonia duró sueño. como tres horas. Yo decía, no, me hubiese preferido 7 misas a esta ceremonia tan harta. es que en los tiempos en que Freddy iba a misa, iba a esa misa, Es casi el la siglo misa de pasado. resurrección, hoy en día le hacen más temprano, le cambiaron hasta la hora, pero en esos tiempos se hacía a medianoche. Se acostumbraba a hacer a medianoche, por lo tanto ya era domingo, de las 12 en adelante. Sí, sí, Claro. Oye, sí. después comenzaron a hacer a las 11. Cuando yo estaba en eso, se hacía a las 10, pero hoy en día ya se hace a las 9 de la noche. Se hace la misa del fuego y todo eso, es un poquito más temprano. Y se va Eso será una terminando casi. cuestión de alguna orden que envíe desde el Vaticano para que regulen eso, el obispo. Porque incluso yo me Por lo acuerdo que regular, yo odiaba el sermón de las 7 palabras porque me parecía que una palabra de la otra había una eternidad. O sea, eso era una película, una palabra, y eran 7. Y hace como 2 años que estuve con mi mamá acompañándola. No sé si era la concepción de niño, pero no, eso no tardó más de 2 horas. Me pareció extremadamente corto. Es que Pero ya, sí, sí. ya casi no saben qué hablar. Es que esa es lo otro que les comentaba al inicio. O sea, una misa es muy entretenida cuando la persona que la está dirigiendo tiene una capacidad en la oralidad enorme. O sea, que tenga más que un sentido de reflexión para uno llegar allá y arrepentirse y decir, como Freddy, venga, me voy a volver a las misas otros 20 años, pero que sí dé un mensaje diferente, ¿no? Que uno por lo menos se concentre y trate uno de cuestionarlo, pero de una manera un poco más objetiva, ¿no? No como que uno le escuche y dice, nada, este huevo, No, y mire que a mí no porque me, no se es que calla. a mí exactamente me pasa lo contrario. Mira, no me gusta de la misa, porque eso fue algo que aprendí de Carrato, y es que Carrato nunca daba sermón entre semana. Carrato solamente daba sermón después del Evangelio sábados y domingos. Entonces las misas de Carrato duraban media hora y hora y 45 minutos los fines de semana. Ahora no sé, pues como hace rato no voy, pero creo que siempre el cura es que lo harto de la misa y por lo que mucha gente va es por el sermón del cura o que va a decir, o la interpretación del cura y siempre dicen cualquier estupidez o salen con cualquier babosada. Y si dicen algo interesante no es para bien. Entonces, a mí lo que se me hace bonito es la teatralidad del culto. eh, Eso se me hacía muy bonito cuando los curas huevones esos cantaban. Hay unas partes donde tiene la opción de hablarlo y tiene otra opción como de estar, como de cantarlo, como de darlo como cantadito así. Eso cuando lo dan como cantadito, como con la magia, como con toda esa vaina, esa teatralidad, eso se me hace muy bacano porque estaban ante un rito religioso antiguo. Yo, qué cosa tan chimba. No, solo falta que salga la hostia despidiendo rayos de poder por todos lados. Algo así. Le falta eso. Pero lo harto es cuando el cuna marica empieza a dar ese sermón chimbo, esas interpretaciones pendejas con las que siempre salen. Y al final, cuando dan los famosos avisos parroquiales que el 90% es pidiendo plata para algo. Entonces, hay como que se rompe la magia de eso. Pero hay algo también muy curioso, no sé, yo no sé, Dayan, ahí que estuvo metido en ese turbio mundo, y que yo notaba siempre ese, el famoso misal. Y yo digo, bueno, hijo de madre, la vida del cura es una vida muy chévere,
tipo que no se preocupa por nada, tiene su casa, tiene su carro, tiene su comida, 2 o 3 amantes, dependiendo. Dependiendo del gusto y el criterio, y además Dependiendo. labora poco, o sea, no es un Sí, tipo que viva eh, esclavo de su labor. sí, o sea, no tienen muchas preocupaciones siendo reales, ¿no? Entonces me causaba mucha curiosidad siempre que veía un cura celebrando la misa y es que leen el misal. O sea, si yo después, ya estaba haciendo las cuentas, duré fue 7 años de acólito, no 11. 11 años duré fue en salas de cirugía, no, fueron 7 años, 7 años de acólito y en esos 7 años de acólito, pucha, yo casi que ya casi no se sabía y si ajusto alguna neurona por ahí, casi que puedo recitar nuevamente toda la retahíla, porque varía muy poco de un día al otro. Aunque yo tengo claro que hay diferencias dependiendo de los días ordinarios, adviento, toda esa joda, pues cambia un poquito, pero en gran parte siempre dicen lo mismo y a mí algo que me causaba mucha curiosidad es que ellos siempre leen eso, o sea, nunca se lo memorizan. No sé por qué, o si es una costumbre que toman de tener obligatoriamente sí o sí, tener que leer, porque una vez, muchas veces como que algunas veces como que se les perdía la hoja y como que se desubicaban dentro del rito. ¿Tiene que ser tan así, tan preciso, o es una costumbre que tienen los curas ahí de estar leyendo esa joda a toda hora? Bueno, lo de la palabra misal, ¿no? Porque muchas personas, y todavía hoy pasa, piensan que ese libro rojo grande que tiene el padre es una Biblia. ¿Y por qué le dicen Biblia si en la Biblia no aparecen ni las fórmulas que utilizan, ni las oraciones que se utilizan allí, nada? Ese es un El grimorio. misal, El misal es un grimorio, no es un libro de hechizos. en efecto, no sé, Freddy, si usted se acuerda cuando lo leyó, cuando lo tuvo en sus manos. El misal no es otra cosa que el guión de una Es un, misa. El guión sí. tal cual, porque ahí dice con detalle qué tiene que hacer, la posición de las manos, cómo tiene que juntarlas. En efecto, los que han visto un misal toman ese libro y está la letra grande de las, ¿cierto? Está separado tiene unos separadores porque los separadores sirven para ubicar si es tiempo ordinario, si es adviento. Y luego tiene unos separadores pequeños, entonces se encuentran las fórmulas que se utilizan dependiendo del tiempo y también dependiendo del día, si es domingo o si es entre semana. ¿Sí? Y está el texto y ahí debajo hay unas letras rojitas pequeñitas que dicen, en este momento el sacerdote coloca las manos de esta forma, las eleva, es decir, es un guión muy preciso de lo que tiene que hacer el sacerdote. Y en efecto, es un guión que Hasta, tiene hasta también para allí eso está. redactado, que tiene allí redactado lo que se hace durante todo el rito, a dónde tiene que mirar, cómo lo tiene que hacer. Y en efecto, uno pensaría que no. Cuando uno estudia para sacerdote en un seminario, uno pensaría que le enseñan cómo a dar la misa, pero resulta que uno no aprende a dar la misa, sino que uno se la aprende de tanto ir a misa. Por eso yo sé que Freddy puede dar una misa, porque tanto que fue se la sabe. Honoris causa. Y pues yo también. Y bien bonita que la do. Y hasta milagros hace. ¿Cierto? Y a uno, yo me di cuenta de muchos ex compañeros allá que unos 2 o 3 días antes la ensayaban como si fuera una obra de teatro. Literalmente la ensayaban, es decir, iban allá a la capilla, así vestidos de civil, normal, entonces la hacían y estaba el ceremoniero, que es el liturgista, creo que se le dice en español, que es el que sabe mucho de liturgia, es decir, tiene el misal en la cabeza y entonces él se equivoca, le va diciendo, le va tocando el codo y le diga, oiga, por ahí no es, se equivocó, diga esta cosa. Y ustedes se dan cuenta que siempre hay uno, hasta el Papa anda con uno así. Siempre está detrás uno del ladito, que es argentino, inclusive el del Papa, y le está dando con el codo acá, le acá, o disimuladamente con la mano. ¿Sí? Entonces, uno ensaya el tema de la misa. Entonces, uno pensaría que se la puede memorizar, algunos se la memorizan, pero el tema es que, por ejemplo, en la consagración, lo que nombraba Freddy, que es el corazón de una misa, que es la parte más importante, por eso hay que ponerse de rodillas en ese rito católico, las fórmulas cambian. Hay 4 para consagrar, hay 4. Hay 2 que casi siempre dicen que son las que se memorizan, y las otras 2 que son las más largas y que tienen más cosas curiosas en cuanto a magia, porque eso nombran desde la espiga de trigo y desde la vid y desde la rama y de la uva y la fermentación, que son larguísimas. Esas por lo regular solamente lo utilizan en el trío pascual.
por ahí el Jueves Santo, más o menos, cuando festejan el tema de la Eucaristía. Entonces, de todas maneras, el sacerdote como que se acostumbra a seguir leyendo ese misal y a seguir las instrucciones que allí aparecen. Lo que decía Freddy es cierto, es un rito muy estructurado que por ende merece, digamos, seguirse esa estructura y en ningún momento le da espacio a lo que ocurre, por ejemplo, hoy en día, con muchos sacerdotes que como que se salen de la liturgia, por eso son tan criticados y ya comienzan a meter la reggaetón a la misa, ¿cierto? O comienzan a meterle bandas sonoras de Hans Zimmer, ¿cierto? A la misa. Entonces la cosa se pone peor por ese lado. Entonces, eso es lo que tiene que ver, digamos, con el tema del rito, su importancia y ahí. Casi en ciertas partes debería existir como el latín también por ahí metido. Pucha, Oye, es que incluso iba a decir eso. Eh, eh, bueno, si uno cita aquí a Gustavo Petro, dice que, claro, había que quitar el latín y que cada misa se diese en el lugar y el idioma que le corresponde a cada territorio para que todo el mundo vulgar, pues, fuese a una misa y recibiese la palabra del Todopoderoso. Pero el quitar eso no. eso es de izquierdista progres. Sí, sí, sí. De resto, el mantener la misa en latín debería ser todo un espectáculo, un patrimonio de la humanidad. O sea, Sí, y yo venga, y en el no en qué sentido de que es sentido. repetitivo, o sea, muchas cosas, antes de que vaya Freddy, no sé, al cabo de 10, 15 años, con un mínimo de coeficiente intelectual, debo al menos guiarme por dónde va la misa en latín, ¿no? O sea, tampoco es que nos estén hablando en mandarín. Un mínimo de entendimiento al cabo de unos años uno se guiaría. Yo no, Pero Isa, yo Debería apenas, comprar cosas de raíz yo sí latina. nunca alcancé una misa en Sí, latín. yo No. tampoco, y si me la dieran en latín sí daba limosna, pero por puro que estén hablando en latín, yo creo que me están, no sé, me están conjurando algo. El simple hecho de sentirme bien atendido es como cuando uno va y le cobran un buen restaurante, más o menos así. Porque es un show, para mí eso es Como cuando le dicen a uno la propina es voluntaria y está dentro del ticket incluido. Y son dos, exactamente. 3.000 pesos y uno dice, pero me Aquí no da, me importa el da, me peso, da pena no dar 2.000 pesos porque dirán que estoy muy jodido. no importa el peso, sino la experiencia. Aquí le Sí, vendemos sí. lo que igual es la experiencia de los restaurantes chinos. Entonces, eso debe ser muy, muy semejante con lo que ocurre con las misas. Entonces, no, y sacando aparte un poquito de contexto ya dentro de lo que es el rito como tal, pues porque existe toda una carrera que son los curas que trabajan o estudian para esa joda y los que estudian la parte de la liturgia. Creo que hay una especialización en teología dentro de los curas que se dediquen exclusivamente a que el trapito, el delantancito que está encima de la copa tiene que estar así, no así, tiene que estar, creo que hasta es tan cositero y tan puritano y tanta huevonadita que existe como una especialización, podríamos decirlo ahí dentro de los curas para esa parte, saliendo un poquito de ese mundo ya turbio y rocambolesco. La misa sirve como punto, pues yo no sé ahora, es que como ahorita se ha roto tanto la parte de la comunión en la comunidad, pero en comunidades muy religiosas servía como punto de referencia para la interacción entre todo el grupo social, ¿no? No se encontraba con la china que quería, nos vemos después de de misa, misa. ¿no? Nos vemos después de misa. Sí. Y la discoteca, No la sé música en por qué de cantinas, alguna manera viví eso. Pero sí, o sea, era un hecho histórico. Yo creo que el más importante del fin de semana, la misa del domingo. la misa servía de punto de interacción, de interacción social. Las viejas Punto de colocaban referencia, todo pasaba después de misa. todo Claro, Todo pasado. pasaba. le pagaban a la gente, se conseguían más productos, abrían algunas tiendas después de misa, hacía lo El, que el, comentaba Freddy, y en algunas otras ocasiones históricas pues le daban la vuelta al parque mucho más relajado. no, Pero yo no hoy en día so- sí se ha perdido mucho eso. Yo creo que yo se alcancé a vivir eso de hablamos después de misa, porque y porque también oye, había un tiempo en que los adultos estaban ahí y como que el niño o el joven tiene la libertad unos minutos de jugar en el de, atrio. de jugar en el atrio, de Sí, salir incluso como una recompensa por el haber estado una hora en la misa. En misa. Hoy en día, hoy en día como, no, y con el padre que tiene que ir actualmente, yo creo que menos. no tengo el gusto. No, no es Y un algo, señor, a mí me cae bien, lo que pasa es que
no tiene ese estilo poético para la misa y además habla como muy entre los dientes. Entonces, puta, si alguien que habla mal y aburre, ahora alguien que no sabe qué es lo que están diciendo, pues Y algo también muy curioso dentro del mismo rito, difícil. que todavía funciona mucho, es el famoso llamado a misa, ¿no? Las famosas campanas de la iglesia, pues en la ciudad es molesto, porque conozco muchas personas que tienen la iglesia ahí al lado y pues parece que los curas también tienen huevo, una misa a las 5 de la mañana y llamándolo No, pero en los pueblos todavía está esa costumbre del famoso llamado a misa y sí, a pesar de que estamos en un país laico y que no hay predilección, sí estoy de acuerdo con estas cosas porque toda comunidad necesita crear ritos dentro de ella que le marque señales o le marque procesos o estados dentro de su cotidianidad que permitan identificarlos y sentirse parte de una comunidad. O sea, vaya al pueblo y usted pase un día en que no toquen las campanas y la gente va a decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué Porque pasó? ¿qué pasó? Está en la llegada de la noche, a las 6 de la tarde se tocan las campanas, que eso es como el estimulante ya hipoficiario ahí para la hora de la cena. Toca la tocada de las campanas era como el preámbulo para la cena y a las 7 de la noche, sitio, hora de gran tranquilidad, era el último llamado. Entonces se forman como unas costumbres en torno a una religión particular que quiera lo uno o no, pues a uno le tocó la católica, pero sirven como puntos de referencia para la dinámica de una comunidad. Son comunidades pequeñas, en pueblos, en las ciudades ya la cosa cambia porque un ambiente mucho más cosmopolita, mucho más variado, donde no todos tenemos que estar de acuerdo con eso, no todos compartimos. Uno en un pueblo, pues uno se conoce hasta con el señor de las 8 cuadras alrededor. Uno en una ciudad a lo mucho conoce al vecino del frente, pero ya el vecino de atrás de la casa, ¿en quién será? Entonces ya es como cuando se entromete mucho, pero en la dinámica en poblaciones pequeñas se me hace que es muy indispensable cuando estas dinámicas de ritos y rutinas sociales las tiene que realizar alguna institución, en este caso o una institución religiosa, en este caso la institución de la Iglesia Católica, porque los otros ritos o las otras comunidades religiosas no tienen unas estructuras eh, tan bien formadas que permitan suplir estas necesidades, porque son necesidades de la sociedad. Eso no voy a entrar en detalle en eso. Y Curiosamente ya, con el tema de... No, dale, hágale. dale. No, es que ahora que estaba comentando Freddy con relación a las otras iglesias o congregaciones, pero la gente evangélica sí tiene esa parte del teatro que nombraba Freddy que se ha perdido en la iglesia. O sea, sí son más dramáticos. Es un teatro exagerado, ¿no? Hablo del pastor cuando ya está haciendo su reflexión y ya casi canta, ya casi llora, ya casi se desgarra y de repente pide el diezmo. Hace unos Pero cambios allí, incluso en las eso, tonalidades. eso recae Muy dentro de la teatral. persona. Es la persona, es el individuo el que le da ese toque, no es la estructura como tal, a la ceremonia como tal, como yo no he tenido, siempre, cuando Pero a mí me parece que es un factor común en no, los pues sí, pentecosteses, por lo comparte, menos, o sea, en los pero pastores, es muy Pero yo común. creo que la ceremonia como tal, como decía Dayan, debe ser como muy planas, porque creo que lo que loca el sabor, el sazón ahí todo es el pastor. Por eso los pastores son tan avivatos, tan vivaces, y por eso es que viven tan bien. El cura, pues, como dice Edwin, puede ser un huevón que no, completamente simple, que no maneja la dinámica, pero aún el rito o la estructura, no sé cómo se llamará eso, se mantiene. En las evangélicas es el pastor el que marca la pauta, en la otra, en la católica, es como la estructura ya litúrgica, como tal, no sé cómo llamarle, la que marca la pauta, y es el sacerdote solamente viene a ser como un personaje secundario que trata de interpretar, y entre más interpreta o mejor interpreta, pues mucho mejor. El padre Chucho es un haces interpretando, haciendo el show y todo eso. Siguiendo el guión. Sigue el guión y es muy buen actor y lo sabe interpretar muy bien, y eso llama la atención. Pero yo pensaba hasta hace poco que no existía nada como ¿cómo fue que lo nombraron? El misal romano. O sea, yo pensé que de verdad en el seminario, luego de la teología y la filosofía,
le enseñaban a uno a dar misa como tal, o sea, el arte de esa oralidad. Y siento que con el No, misal yo puedo dar una misa. sí, Sí, o sea, porque incluso me entiendo, encontré el en libro en efecto, PDF y lo estaba leyendo, recordé un poco de Edipo, como que habla el sacerdote, contesta el pueblo, lee Sí, el el pueblo. sacerdote, contesta el pueblo, yo puedo, y les Oro. meto el carretazo de la reflexión a la mitad, Sí. y les canto, y les puedo llorar y todo. Yo tenía O un sea, librito. es muy paso a paso, me parece muy curioso eso, muy paso a paso, para algo que con los años se vuelve o se torna repetitivo. Incluso cuántos sacerdotes no dan el mismo sermón en diferentes épocas, muchas veces, de Yo tenía tanto un decir que librito. más queda. Tenía un librito, yo no sé cómo se llamará eso de, creo que era un devocionario católico, creo que le llaman, no sé, pero ese librito era como 1900, yo me imagino que era como el 1950, 1940, chiquitica así, porque explicaba los pasos de la misa, era para niños, una cosita como un devocionario para niños, entonces explicaba cada paso ahí se explican paso por paso que, cómo se dividía la misa y qué tenía que hacer uno en cada uno de esos pasos y en ese entonces pues todavía explicaba era sobre la misa en latín, porque cuando el padre dice tal cosa en latín, su mercecito tiene que estar de rodillas, ahí era muy chistoso los dibujitos porque era ilustrado, era con puros dibujitos la gran mayoría. Entonces, si uno no se arrodillaba así piadosamente, el diablo estaba ahí, había un dibujo del diablo todo feliz ahí con el café porque uno no seguía adecuadamente todo eso. Y, y cuando uno tenía que ir a misa, porque había sitios de pecado como era el cine y no me acuerdo qué otra cosa que lo llevaban a uno al mal camino. Debo tenerlo por ahí, no sé dónde lo tengo, pero era un librito muy, muy interesante, de esos antiguos libros de adoctrinamiento católico que estaban tan de moda por aquellos tiempos y casi ya no se encuentran. Muy interesante. A mí se es aburridora. O sea, yo ahorita voy a una misa, la última vez que fui a misa hace como 2 meses, casi me quedé dormido. Porque ya, pues sí, como digo, ya le perdí el lado, porque mucha gente va porque necesita, las abuelitas de uno iban porque la necesitaban, literalmente necesitaban la misa para sentirse bien. Las viejas cuarentonas de ahora que están tratando de purgar toda su vida libertina de la juventud De con... salvaguardarse del pecado y Sí, yo esperar creo que el que pecado no arrastre a los hijos que tienen. yo no sé cómo será el punto de conversión ahí, o sea, por cada polvo que se echaron en la juventud, con cuántas misas se redime eso. Yo estoy haciendo como esa conversión, no sé. O sea, pero no debe ser una cuenta muy corta. Sí, yo creo que el número es Pero venga, seriamente, como, ¿qué hay ahí en el ser como humano? 80 misas por polvo para perder la salud, porque las vieron muy preocupadas por Un eso, personaje como Paul Guerra le faltarían 7 siglos para terminar. más o menos. Pero, ¿qué hay ahí en el ser humano? Huevonada, un tema de existencialismo, tema de No, pasaron los mejores años y me dedico. Pero la gente que ya a los 40 se dedica al fitness, no creo que lo logre. O sea, sí, los que se es dedican al más fitness, cizaña ideológica del doctor Biter. sí, sí. Pero los otros que caen a ese tema religioso, no sé qué Yo, con- yo buscan. conozco, yo conozco varios, en el caso de los hombres, la mayoría son llevados por las mujeres. Yo he notado ese fenómeno que empieza por la mujer. Empiezan a decaer los niveles de hormonas con la menopausia e inmediatamente empieza a aumentar el sentimiento religioso. Hay que hacer un estudio sobre eso. He notado mucho, mucho eso. Y la mujer Pero pues es un lleva al temor a hombre. los años. temor, sí. Pues sí, sí, es un Yo, temor no, propio. mire que es un fenómeno curioso porque sí lo he visto. O sea, estoy aquí a modo de medio mamando gallo en esto, pero sí lo he notado yo. Que yo he visto a muchas amigas y, ¿usted qué le pasó? ¿De cuándo para acá María Magdalena es la Virgen María Santísima ahora? O sea, pero un cambio drástico, no sé, no sé si la madurez conlleva a un mayor sentimiento religioso, no sé, porque el hecho de que disminuyan las hormonas hace que la mente esté un poquito más, en determinados aspectos, esté un poquito más Sí, calma. pero debería ser más reflexivo, Creo que es más que sentimiento como de culpa religioso. que arrastran, ¿no será?
Sí, no sé, no, como le digo, hay que hacer un Se nos estudio tocaría entrevistar varios para ver qué los de condujo, qué qué, punto qué- de qué partida llevó los... Mm. porque en el caso mío, en mi caso se burlaban de mí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí no se burlaban porque yo iba todos los días a misa. Ahora yo me burlo de ellos porque ellos van todos los días a misa. O sea, se Claro, invirtieron. y se Freddy invirtieron. puede escudar que era un niño, o sea, Entonces, ¿qué otra alternativa tenía diferente a hacer caso? Pero no, a Freddy en algún momento le llegó a gustar también el no, tema. a mí me O sea, le gusta, parece atractivo, sí. me parece atractivo y curiosamente el templo para mí y sigue siendo, cuando, madre, yo cuando voy al pueblo y como que nadie me ve, me gusta entrar al templo en soledad porque Cuando se me nadie me hace, ve. porque se me hace un sitio tan tranquilo. Por fortuna, al pueblo no llegó la moda de los curas pederastras ni nada de eso, entonces nos salvamos de esa parte. Entonces, lo que era la casa cural y el templo eran sitios donde había mucha paz, un sitio de tranquilidad. O sea, uno encuentra lo que dicen como, vulgarmente como la paz espiritual, uno la encontraba ahí. Y uno va a un templo y cuando están solos, porque de por sí ya detesto las multitudes, más de 20 personas ya me resultan insoportables en cualquier ambiente, en cualquier escenario. Entonces, ver esas misas con 800 personas, ojalá explotara una bomba ahí y todo acabara, pero cuando uno entra uno a un templo solo, cuando está solo, el eco que produce, porque son estructuras grandes, el eco va caminando y el eco El que eco produce, incluso de los pasos en las baldosas que ya están huecas. Es, es muy bacano. eso Muy lindo. me genera mucha tranquilidad y quiera lo uno o no, pues ahí está la representación de una deidad. Nos tocó Jesucristo, pudo haber sido Osiris, pudo haber sido Buda, pero representa una estructura mental de la humanidad que tiene unas características particulares y eso le da ciertas características de sacralidad. Entonces es interesante y yo creo que cuando la gente llega, por eso digo, tal vez no sé si es madurez, cuando ya la persona alcanza cierta madurez, se siente inclinado a este tipo de prácticas porque el ser humano, quiera lo uno o no, es un ser o es un animal religioso y necesita tener un apoyo cierto grado como espiritual o fundamentarse en algo para eso. Cuando uno es muy ateo, pues toma, busca siempre como sus mm, puntos de referencia o algo que reemplace este espíritu religioso, pero la mayoría de la gente pues no va a entrar en dilema con sus creencias, sino que va, digamos que a afianzarse un poquito. Entonces, tal vez por eso es que siempre las personas mayores tienden a ser mucho más religiosas que las personas más jóvenes, pensaría yo. No sé si cierto grado de madurez o cierto grado de necesidad, o es que la vida ya ha azotado tan duro después de los 40 años a la gente que ya sienten la necesidad de apegarse a algo, apoyarse a algo, porque la vida a veces pega duro y la gente necesita así no exista, así sea Pero yo fantasioso, creo que sí. algo con eso. Creería, Yo tal vez creo que que sea pegado. es esa vaina del porvenir de una ilusión que decía Sigmund Freud, ese psicoanalista. Pues en primera debería identificarse de forma temprana, pero yo creo que a esa edad surgen más los miedos y las ansiedades humanas. Y Es que después entonces, de los 40 ya se llega a la mitad de la vida y usted dice, bueno, claro, toca usted se buscar replantea. satisfacer esas Exactamente. emociones y esos temas psicológicos que están ahí en la cabeza. ¿Y qué forma más básica de satisfacerlos que irse por el camino que de una u otra manera todos nos ha marcado? Que dicen ir a encontrar a Cristo y con ello como que salvaguardar algo de eso que se está escapando con los años. Eso yo Cierta patología. estoy esperando que el Vaticano quite esa norma de que no puede ser cura hasta los 35 años, ¿no? Ah, podríamos negociar, se podría negociar. ¿Cómo así? ¿Solo hasta los 35 puedo ser Creo, cura? O creo, sea, creo que hasta nombrarme. creo que es hasta esa edad, ¿no es cierto, Daya? Daya, que es el pollo del arroz con pollo. Oye, ¿Qué hay con la aquí edad ahí? en los países como Colombia, bueno, yo no he visitado otros, pero parece que es un fenómeno muy suramericano de que los seminarios ingresan jóvenes, pero por ejemplo en Europa la cosa es diferente. En Europa yo conocí seminaristas que ingresaban ya con su carrera, es decir, personas por encima de los 30 años, 35, incluso conocí un seminarista que ingresó como a los 45 años y se ordenó a los 50.
a los 52. Ese man, ¿qué? Era enfermero de profesión. El enfermero ejerció y se fue para el seminario a los 45 y a los 52 era cura. Entonces, a mí me parece mucho Esa vida me más. resulta más interesante porque ya hay un antecedente vivencial de la vida como tal y hago lo Así que que hacen las amigas de Freddy, Freddy está como agua para pero veo, chocolate, hermano. Hágale. sí, sí, es Tengo, te- enviarlo a tengo que pensar, Italia ya, tengo que pensar muy seriamente eso. Puedo, de un momento a otro puedo empezar a de creer. retiro, claro, Eh, o sea, qué más evidencia de lo misterioso y del sí, milagro propio, sería muy buen marketing para la iglesia. todo total. Hacer rimoteo, anticatólicos se convierten en sacerdotes. ¿No? Ya tiene esposa e hijos, pero los dejó en nombre de la palabra. Sería- no me acuerdo por dónde fue que leí eso, ¿no? Que una vez leyendo sobre los requisitos para ser seminarista, daban como una edad límite. No sé si lo leí tal vez lo leí en la revista Semana, no sé, poca fiabilidad lo que, una revista Semana, una revista de Condorito, no sé cuál de las dos estaría dando el dato, pero tal vez esté equivocado, ¿no? El No, tema, el tema incluso, por ejemplo, en el caso de enviudar, así tenga hijos, le pueden dar una dispensa y se va. Y estudia su filosofía y teología y lo tenemos ya de obispo, ya tiene todas las bases teológicas. Ya le puede decir Monseñor Freddy. ¿Sí? Ah, no, yo también puedo estar ahí, en ese no, paquete. que todavía está en la época del pecado, todavía tiene muchas hormonas circulantes, ¿no? El pecado de nuestra piel. Oiga, cool. Oiga, pero venga, es más el porcentaje de gente humilde, por no decir pobre, de bajos recursos, que ingresa al seminario que gente que tenga una vida un poco más resuelta. Mire que se me O eso escapa es el solo nombre de una la historia, percepción se me escapa, malísima. se me escapa el nombre del historiador Opita, porque eso fue en una reunión que yo tenía cuando trabajaba en la Vicerrectoría de Investigación de la USCO. Y en esa reunión decía el historiador, pues es muy cierto, antes, llámese de los 80, 70, 60, el llegar al seminario era un orgullo para la familia y los que iban al seminario eran los hijos de familias pudientes. En esa época de los 90, bueno, del 2000 para acá la cosa ya cambió y resulta que la mayoría de seminaristas que están allá ya vienen de, digamos, de otra situación socioeconómica totalmente diferente. Eso llevó a que la iglesia por primera vez, se llevara una mano a la cabeza y la otra al bolsillo, porque en ese momento las personas que ingresaban, pues lo hacían con otros fines, digamos, de adquirir beneficio académico. Por Las eso hoy personas en que día, ingresaban, imagínense, no, cuando yo entré, ya habían hecho la modificación. Hablando en tercera Es decir, persona. ellos no le permiten a uno terminar los créditos en la universidad para conseguir el título. Hasta ahí lo paran a uno. Es decir, uno termina la filosofía y le evitan matricular en una materia para tener la totalidad de los créditos y ahí pasa lo mismo. Después de que lo ordenan, ahí sí puede terminar las asignaturas que le hacen falta, pero con recursos propios. No se lo hicieron como a modo para evitar porque estaba pasando lo que ya se ha presentado. Pero igual esa medida fue, entre comillas, porque tuve compañeros que de todas maneras hicieron la jugada. Se ordenaron, es decir, la fingieron completa hasta el final y esperaron unos 2 añitos y adiós el amigo. Dejó viendo un chispero. Ya, se se retiraron. ordenaron, se ordenaron y Sí, se retiraron. y se retiraron. Como otros casos que llegaron hasta cuando un sacerdote se ordena y llega a los 41, si no estoy mal, pide una dispensa y se la dan prácticamente directa. ¿Qué Entonces, es eso? hubo otro. La dispensa es un permiso o una solicitud que se le hace directamente al Papa para que se pueda retirar del sacerdocio. Y en efecto se retiró y hoy en día ya es padre de familia. O sea, ejerció sacerdocio como 15 años, 14 años aproximadamente. Y cuando se Capitalismo. retiró, pues ya tenía la susodicha 4 meses de embarazo. Y listo. Entonces, esas son las situaciones.
Bueno, Pero sí, hoy en yo no- día lo que dice Edwin es cierto. Hoy en día el tema de los que llegan al seminario, pues ya no es como antes de familias, digamos, que tienen modo, sino pues ya son de familias un poco más sencillas, digamos, más humildes. Eso sí se ha presentado. es que las oportunidades que tiene una persona de gama alta son mucho más amplias, mucho más variadas y mucho mejor pagas que el sacerdocio, ¿no? O sea, tal vez hace unos 20, 30 años era una buena opción para un miembro de la familia, aseguraba algo, pero ya en este momento, ah, me voy a meter de violador de niños, pero como para qué, entonces hay cosas como mucho más llamativas que eso, ¿no? Pienso yo, o sea, puedo ser Ser plomo Ucrania, por ejemplo. eh, como por ejemplo, dedicarme a la política, o sea, cualquier cosa de esas Ah, bueno, es como mucho mejor negocio que meterse uno al sacerdocio. ¿Ya? Pensaría que el que se mete ahora de cura, pues tiene cierto grado de vocación. Es que yo no sé por qué uno se mete de cura. Yo no sé por qué se metió de cura. ¿A qué lo motivó a meterse esa Bueno, vaina? yo siento que buena parte, otras son de esas hipótesis mías que no tienen ningún fundamento, son como lanzados por una mano externa, ¿no? Y uno como que va en el juego entre si quiero o no quiero y de repente, ¡pum! Como Dayan, estoy en Roma. Y, hijo de puta, ¿y cómo me salgo de todo lo que se ha creado durante años, ¿no? Hasta que listo, no se sale. Pero siento que mucha gente va ahí de la mano de otros empujado hasta que, o sea, Pues no parece que es la motivación del de Dayan todo era que quería consciente. conocer Europa, ¿no? Sí, papá, Me pegué un viaje de 3 años. eso es una maravilla. Sale, En salió esa muy época, en bien. esa época yo creía, sinceramente, en esa época, o sea, yo fui fruto de ese catecismo tradicional que uno se lo hacían aprender a uno de memoria. O sea, cada 15 días eran 15 preguntas, cada 8 días eran 15 preguntitas que había que llegar con ellas aprendidas. 10, 15 preguntitas. Y en ese tiempo me gustaba, me gustaba. Es decir, le tenía en medio de la adolescencia, en medio de la pubertad y en la dinámica hormonal en ese momento, le daba como sentido a eso. Pero curiosamente, precisamente en el corazón de ese sentido que le daba, pues comenzaron a nacer las dudas. Le metí menos fe y más razón a ciertos fenómenos que definitivamente yo no acepto. Y esas fueron mis diferencias. Mis diferencias en el seminario fueron diferencias puramente dogmáticas. No por lo que se ve en la iglesia, porque yo no le veo nada de raro que un cura tenga de novio a un seminarista. Es un mayor de edad y no hay ningún problema. Entonces, o que O sea, tenga una parte relación del con una libre monja, desarrollo de la personalidad. sí, o que tenga, o que Yo de que tenga, usted formaba parte del problema de la iglesia, güey, menos mal que salió. Sí, o sea, ¿cómo iba a dañarles el mundo Sí, relacional güey. allá? Sí, que también. Vayan, por favor. espera, esperen que tengo aquí el perrito que le dio, no, espérame acá. Se infartó. Un cuarto para la misa castrense en el seminario mayor. No, yo sí, no sé, profundamente no asistí como a muchas misas. Siempre fui. Pero igual es que esa es una cuestión muy familiar. Yo siento que mamá y papá nunca fueron tan católicos. O sea, sí son muy creyentes porque papá es muy apegado al tema de la Virgen María y todo ese cuento, y mamá con algunos santos que ha escuchado por ahí desde Radio Sutatense y quién sabe en qué otra boca que ha llegado del voz a voz, pero nunca hubo esa inclinación familiar del domingo. Entonces tengo muy poco recuerdo. Es más, yo iba a decir en paz descanse, pero no. Casi pierdo, creo que la comunión con la profesora Lourdes porque no me había aprendido algo que me preguntaba cada viernes. Imagínense el nivel de torpeza uno perder una vaina como la comunión o la confirmación. O sea, un desentendimiento total de la vida. Y, bueno, Freddy alcanzó hasta la confirmación. Sí, claro. Lo mío fue comunión y confirmación a la vez. Se movieron palancas eclesiásticas para que todo fuera una sola ceremonia. Eso le iba a decir, Ah, lo sí, sí. promovieron, promoción anticipada tuvo. No, Hombre, no, se han yo ya tenía, dicho derechito la honoris causa. no, Sí. yo ya tenía mi título y me faltaba solamente la firma de grabación ya. Eso era lo de menos.
ya por ese lado no tenía problema. No, yo alcancé eso, la comunión, confirmación. Me queda faltando la ordenación sacerdotal, el matrimonio y la unción de los enfermos, nada más. Y listo, ya lo completa toda. Más que el Y listo, matrimonio ya. hay que preocuparle una atención de los enfermos. Lo otro, va Entonces, bien. entonces ahí quedó. Bueno, ahora vamos para la misa solemne de 11 de la noche. No sé si hay algún temita más para especial, por acá, para dialogarlo. Si no, a los que nos escuchen, que han de ser menos de 2 personas, sigan el canal, vean el resto de los videos. Con este serían que como 18 videos, todos muy, muy variados. Y bueno, seguiremos generando contenido con otros y diversos temas. Habrá que echarle mano, a ver cuál va a ser el siguiente tema. Voy a cortar, pero es de tener.